mi país. Para nuestra institución es un placer y un honor tenerlos a ustedes aquí, distinguidos representantes del cuerpo diplomático y otros invitados en nuestra casa. Algunos de los aquí presentes estuvieron con nosotros en diciembre del año pasado, cuando la institución celebró el 15 aniversario de nuestra existencia, y realmente de alguna forma también reflexionaba el que a veces en la vida ocurren ciertas paradojas, involuntarias algunas veces, pero ciertas paradojas, y es que en ocasiones tenemos más visitantes en nuestra institución del cuerpo diplomático, llamemos extra regional, o sea, nos visitan más representantes de otros continentes, de otros países, y no siempre tenemos el placer de contar acá con la presencia, por lo menos, al menos predominante, del cuerpo diplomático latinoamericano, caribeño, radicado en nuestro país. La paradoja, por supuesto, es mucho mayor porque la institución en que hoy se celebra esta actividad está precisamente, como muchos de ustedes saben, tienen entre sus propósitos centrales estudiar los problemas actuales de América Latina, del Caribe, de las relaciones interamericanas, de forma tal que lo usual sería que siempre los embajadores y el cuerpo diplomático latinoamericano y caribeño radicado en nuestro país tuviéramos una relación quizás mucho más fluida, mucho más constante, que a veces se da pero solo por canales de naturaleza individual, bilateral. Por eso cuando mi distinguido amigo, el ilustre decano del cuerpo diplomático latinoamericano radicado en Cuba, el embajador Alberto Bosch, nos planteó la posibilidad de realizar esta actividad en nuestro centro, inmediatamente le planteamos que sí, que con mucho gusto. Sobre todo además porque la actividad, como ustedes saben, está dirigida a presentar el libro del también embajador de Ecuador en Cuba, Alejandro Román Armendáriz, 650 conceptos políticos al alcance de todos. Evidentemente no me corresponde hacer la presentación del libro. El embajador Alberto Bosch y el propio autor presentarán la obra, pero indudablemente, en tanto politólogo, en tanto estudioso de los problemas sociales, no pude evitar la tentación de mirar rápidamente este texto y llegar al criterio de que si bien no todos los conceptos están incluidos, de que si bien no todos los conceptos probablemente tengan todo el contenido que uno u otro lector pudiera buscar en ellos, lo cierto es que sí hay muchos conceptos de mucha utilidad para todos aquellos que de alguna manera nos aproximamos a las ciencias políticas. Y sobre todo, y creo que fue uno de los propósitos centrales del embajador Román, cuando se está dirigiendo al gran público, cuando se está dirigiendo a un público que no es un público de especialistas, sino al gran público que se acerca también al complicado proceso de la socialización política, que es lo que creo que el embajador con bastante tino ha tratado de realizar. Yo le dejo la palabra al embajador Alberto Bosch, por supuesto al autor del libro, pero simplemente antes de terminar quisiera decirles que espero que esta actividad no sea un fin en sí mismo, sino más bien el comienzo de una relación mucho más sistemática, mucho más continua de otras actividades que junto con nuestro amigo el decano continuaremos organizando en el futuro inmediato. Entonces, muchas gracias por su asistencia, muchas gracias a nuestros invitados
por haber acudido a esta cita y, por supuesto, al cuerpo y a los representantes del cuerpo diplomático aquí se encuentran presentes y de la prensa que está cubriendo la actividad. Muchísimas gracias. Le paso la palabra. Gracias. Señor director Luis Ares, distinguidos colegas del cuerpo diplomático, queridos hermanos, querido embajador Alejandro, a mí me toca decir dos palabras, principalmente agradecer al director del Instituto, del Centro de Estudios sobre América, la hospitalidad que nos ha brindado cuando llegamos a solicitar su colaboración para hacer esta presentación de este libro. Hemos encontrado una auspiciosa reacción inmediata y muy certera que agradecemos sinceramente. Y prometemos que vamos a seguir, vamos a continuar en esta relación estrecha en que una vez podemos hacer esta presentación, pero luego tal vez escuchar de parte de ustedes, de parte de los técnicos que aquí se desempeñan, de los investigadores, la tarea que ustedes llevan a cabo y en qué medida podemos nosotros contribuir con nuestra experiencia. Pero me toca, y como la tarde es particularmente calurosa, hacer una presentación del autor, nacido en Ambato, no vamos a decir cuándo, en Ecuador, pero hace poco que cumplió años, el 2 de junio pasado. Es licenciado en Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad de Guayaquil, abogado, y ha trabajado en los tribunales y los juzgados de la República Hermana del Ecuador. Periodista profesional, ha desempeñado numerosas funciones públicas, ha editado libros, ha publicado Mosaico, mensaje desde la línea del ferrocarril, es como estar en la vía. Patria adentro, Ecuador presente y futuro, y este reciente aparición de Política, 650 conceptos al alcance de todos. Se destaca de su experiencia periodística, que ha sido durante muchos años jefe de redacción y subdirector de la revista Nuevo Suceso de Guayaquil y corresponsal de prensa internacional, editorialista de los diarios La Nación, El Universo, Expreso y Hoy, fundador y editor de la revista Impacto Internacional y miembro del Consejo Editorial del diario Expreso de Guayaquil. Como docente fue catedrático de lógica, lógica dialéctica, lógica jurídica, ética, filosofía, dialéctica y filosofía del derecho en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Guayaquil. Posee membresías institucionales como miembro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de Guayas, miembro fundador del Colegio de Periodistas de Guayas y la Federación Nacional de Periodistas del Ecuador. En fin, creo que estamos ante un personaje sensacional, porque es un gran y directo amigo. Y ha tenido la suerte de casarse con María Maugé Mosquera, aquí presente, con quien ha tenido dos hijos ya grandes, Alejandro y Rocío de Lourdes. Esa es la presentación que yo quise hacer de mi amigo, el extraordinario embajador del Ecuador. Yo también respetuoso del terrible rigor del clima y de la generosidad de ustedes que desafiándolo han venido acá esta tarde a acompañarme. Quiero simplemente explicar de la manera más fácil y rápida el porqué de este libro como último capítulo de esta breve actividad. En primer lugar, este es un libro que fue planteado por una institución no ecuatoriana, sino una institución extranjera.
es el Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales, nombre con el que actúa en América Latina la Fundación Friedrich Ebert de la socialdemocracia alemana. En realidad es un libro auspiciado por la Fundación Ebert de Alemania. ¿Cuál fue el propósito real de hacer el libro? ¿Hacer una enciclopedia para intelectuales ecuatorianos o latinoamericanos? Evidentemente, no. El propósito fue hacer un esfuerzo sincero por tratar de llenar un vacío real que existía en la sociedad ecuatoriana y que probablemente se extiende a la base social de otros países latinoamericanos, como es la carencia de una precisión en algunos conceptos que se usan en el léxico político universal contemporáneo. Ahora bien, esta lucha contra el analfabetismo, en uno de sus aspectos más graves, que es el analfabetismo político, porque no solo llega a la base social en nuestros países, sino que en muchos de ellos llega a la dirigencia política que maneja los estados latinoamericanos. De alguna manera tiende a contribuir a sacar a la política de la categoría de mala palabra y devolverle lo que siempre debió ser, más allá de la práctica diferente en los distintos países del mundo. Una ciencia al servicio de la sociedad, un instrumento que busca respuestas a los problemas colectivos, un arte, en definitiva, que pueda dotar al hombre contemporáneo de las herramientas que le permitan encontrar soluciones realistas a los problemas de su cotidianidad. Este fue el propósito del libro. Por eso ustedes, que son personas ilustradas y muy bien formadas, que tienen una consistente y adecuada y científica constitución, lo van a encontrar muy simple, porque no está hecho para los intelectuales, ni para los preintelectuales, ni para los postintelectuales, ni para los criptointelectuales, ni para los pseudointelectuales. Está hecho para los seres comunes que, habiendo incluso tenido acceso a un estudio científico en alguna disciplina técnica o artística, sin embargo, nunca tuvieron acceso a un estudio de conceptos políticos. Nuestra educación en América Latina es una educación fundamentalmente apolítica, lo cual, si excavamos en el fondo, quiere decir antihumana, porque lo político concierne al hombre y sin hombre no hay política. Sería una sociedad zoológica si es que lo lógico permitiría esa contradicción. En todo caso, quiero advertirles que más allá de esto, más allá de esa intención de fondo, se procuró elaborar el libro, elaborar cada uno de esos conceptos dentro de la mayor neutralidad ideológica posible. Y digo dentro de la mayor neutralidad ideológica posible porque es absolutamente imposible
el pretender despojar al hombre que escribe de la orientación general que tenga. Pero se ha respetado, se ha tratado de respetar en esencia tanto el contenido científico del concepto cuanto la simplicidad de su redacción. A manera anecdótica les digo y les cuento que es absolutamente cierto que a veces yo me pasaba más tiempo, simplificando 3 líneas de un concepto, de una categoría, que redactándola en sí misma. Es decir, tratando de que una categoría filosófica o sociológica o política o económica que puede ser comprendida al instante por cualquier persona formada, iba a resultar un verdadero galimatías e incomprendida precisamente por las personas a quienes estaba dirigido el trabajo, que es la gran base social. Entonces, el libro no responde exactamente a una ideología determinada. No pretende responder a una ideología determinada, no obstante lo que les dije inicialmente, que el libro fue auspiciado por el Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales, quien además hizo el lanzamiento oficial en Quito, capital de mi país, a fines del año pasado, en la sala de presidentes del Congreso Nacional de la República del Ecuador y por parte de un expresidente de mi país que prologa el libro y que es el doctor Carlos Julio Arosemena Monroy. Si ustedes encuentran que en un momento dado, en un concepto u otro, se produce una carga ideológica, ténganlo por seguro que es humano e involuntario. Lo que sí es un poco racional y un poco deliberado son 2 cosas. Primero, está referido principalmente al pueblo ecuatoriano, porque muchos de los ejemplos son tomados o de la legislación del Ecuador o de la historia del Ecuador, no tanto de América Latina y peor del mundo. Y en segundo lugar, esos conceptos, un poco ilustrados con la trayectoria y la práctica social ecuatoriana, tienden a universalizarse si se cambian los nombres y se cambian los tiempos. Hay una referencia más o menos continuada al marxismo. ¿Por qué? Porque en mi opinión personal, el marxismo, querrámoslo o no, es históricamente una ideología o algo más que una ideología, una propuesta que hizo ganarnos o perder un siglo en la historia humana. Yo pienso que el siglo XX empieza un poco con el debate del marxismo y estamos concluyéndolo un poco con la realidad del marxismo, haciéndoles una aclaración adicional de que cuando yo hablo de marxismo, hablo de la teoría de Marx, no hablo de lo que se universalizó como concepto de marxismo-leninismo, que para mí no fue otra cosa que la interpretación personal de Lenin
del pensamiento marxista. Pero lo que yo sí creo es que en todo caso las referencias que van a encontrar en el libro respecto al marxismo se deben solo a eso, a que realmente el marxismo, como una abstracción, a lo mejor como una utopía, a lo mejor como una propuesta teórica impracticable, a lo mejor como una anticipación, a lo mejor como un presentimiento, no lo sé. El marxismo dividió a nuestra humanidad en este siglo en marxistas y antimarxistas, en formas, matices y dimensiones e intensidades diferentes. En todo caso, yo lo que quiero es que ustedes sean tolerantes y piadosos conmigo, que acepten esto como un esfuerzo personal que dijo, me preguntó un día el doctor Carlos Julio Arosemena, oiga, dice, y usted que es un hombre muy impaciente, ¿cuánto tiempo se tomó en redactar esto? Porque redactar definiciones es mucho más difícil que redactar una tesis. Y si se ponen a pensar en que son 650, pues realmente demanda tiempo. Le dije, mire, más o menos 3 años, algunas noches y bastante whisky. Entonces me dice, por eso dice en el prólogo, que yo, que soy un hombre impaciente, permítanme hablar en primera persona, pero él lo dice así, he demostrado con este libro que tengo la paciencia de un monje benedictino. En todo caso, recíbanlo como un esfuerzo personal, como una tentativa personal de contribuir al debate, no al consenso. Un concepto político, uno solo, es polémico, es controversial. Sobre cada concepto podemos tener tantas opiniones. No ha sido mi propósito, señor director del centro, a quien agradezco muchísimo el habernos facilitado el salón para este acto, agotar en este libro la totalidad de los conceptos políticos, entre otras razones, porque son inagotables y porque los conceptos políticos van naciendo todos los días conforme se sigue desarrollando y actuando la humanidad. En este momento hay conceptos políticos nuevos que no existían en la década anterior, en el año anterior, en la semana anterior. No pretende, por tanto, ni ser completo en los conceptos, en la cantidad de los conceptos, ni ser enciclopédicos en un mundo de grandes velocidades. Es básicamente un esfuerzo dirigido a mi pueblo o a nuestros pueblos y a la gente joven que parece tener mucha prisa de leer cada vez menos, pero de aprender cada vez más. Entonces, con este pedido de tolerancia y este apelar a la bondad de ustedes, en base a esta violenta condición climática que nos agobia, yo concluyo también aquí, dándoles inmensas gracias a ustedes por acompañarme. Sinceramente les agradezco esto. Al centro que usted representa, esta organización no gubernamental, por acogernos en su seno. Y a nuestro querido amigo Tato, Alberto Bosch Rubio, que ni por las condiciones climáticas agresivas dejó de tener y de lucir su ya
clásica vestimenta de saco oscuro y camisa rayada. Muchísimas gracias a todos. Ahora, En Francia ahora 24.